¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo soy Vladimir Galeana y esta es la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó estabilidad en los precios de la gasolina a pesar del aumento en la cotización del petróleo tras el ataque a instalaciones de Arabia Saudita el pasado fin de semana. Mire usted, este martes entró en operación el ducto marino sur de Texas-Tuxpan para abastecer de gas natural al país, informó la empresa de infraestructura marina del Golfo. El empresario chino-mexicano Zhen Liyegong volvió a recibir un revés judicial en su intento por recuperar la mansión de las Lomas de Chapultepec que el gobierno federal subastó en 102 millones de pesos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, en el que aseguró que desde que llegó a la administración local se ha logrado frenar los privilegios y la corrupción en la capital, y aseguró que apenas comienza la verdadera transformación. Le tengo una mala noticia: no se ha erradicado la corrupción, señora Sheinbaum. Y mire, la volcadura de un autobús de pasajeros en la autopista de La Tinaja-Cozoleacaque, a la altura del entronque La Tinaja en el municipio de Tlaxixcoyán, Veracruz, dejó 3 personas muertas y 26 heridas, informó Protección Civil Estatal. Y déjeme decirle que esta zona de La Tinaja es una zona bastante peligrosa de noche. Y mire, el presidente de Venezuela, el sátrapa de Nicolás Maduro, expresó su convicción de que la paz se impondrá frente a las amenazas y locuras de los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, y tachó de estúpidos a quienes consideran a su gobierno una dictadura. Bueno, pues el dictador llama estúpidos a los demás, el estúpido dictador que tiene Venezuela, aunque sea amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este miércoles se reunirá con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Además, señaló que la ley de amnistía propuesta por su gobierno es para beneficiar a la gente humilde. No, ahí también van a salir redomados pillos, así como está esa pretendida ley. Así de sencillo. Veamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este miércoles se reunirá con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Dijo que ya se presentó una denuncia y la Fiscalía General de la República abrió una investigación luego de la liberación de implicados en la desaparición de los estudiantes. Ya la Fiscalía ha presentado denuncias, es decir, abrió investigación, para ser más precisos, sobre estos asuntos, y están dispuestos a revisar todo el procedimiento de acuerdo con sus facultades y su autonomía. En otro tema, en la conferencia de prensa matutina, señaló que la ley de amnistía propuesta por su gobierno es para beneficiar a la gente humilde presa que no cometió un delito grave. Es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada. El primer mandatario destacó la actitud de sus adversarios luego de que encabezó la ceremonia del rito de independencia. Una actitud muy digna de algunos adversarios, hablando de que era el momento de una reconciliación. Yo les tomo la palabra. Creo que necesitamos la unidad. El presidente López Obrador afirmó que en su gobierno se combatirá la corrupción. Pañuelito blanco. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba. Ya empezó a limpiarse
el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Adelantó que este viernes se reunirá con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Con información de Noemí Gutiérrez para Efecto TV, Fernando Cuevas. Con sus asegúnes, ¿no? Esto de que ya se disminuyó la corrupción, cuando conocemos todos quiénes y cómo han sido corruptos durante tantos años, ¿no? Y también están en Morena, así de sencillo. Y mire, déjeme decirle que el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, opinó que la liberación de inculpados en este caso implica una seria limitante para la investigación, porque tienen información relevante del paradero de los estudiantes. El domingo pasado, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas denunció que un juez permitió la liberación de otros 24 inculpados en el caso de desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Esos casos se suman a los 53 anteriores liberaciones, lo que da un total de 77 de las 142 personas relacionadas por presunción de la comisión de diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en 2014. Y pareciera que este caso se va a convertir también en uno de los casos principales de este gobierno, seguramente para seguir haciendo propaganda acerca de lo que ocurrió y de lo que dejó de ocurrir, y de lo que se ha hecho y de lo que se dejó de hacer. Lo único que yo quisiera es que esto se tomara con la seriedad del caso. Y la seriedad del caso quiere decir que tienen que encontrar a quienes cometieron ese horrible asesinato. Y también a quienes llevaron a los normalistas de Ayotzinapa desde Ayotzinapa a Iguala, que son 140 kilómetros de distancia. Estudiantes de Ayotzinapa que andaban en Iguala haciendo de las suyas. Caray, ¿quién los llevó? ¿Quién los mandó? ¿Qué estaban haciendo por allá? Así de sencillo también. Eso se tiene que esclarecer y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y ver quiénes fueron los que orquestaron todo esta tragedia que ocurrió allá en el estado de Guerrero. Y mire usted, Miguel Ángel Mancera, quien es coordinador del PRD en el Senado de la República, afirmó que la ley de amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador requiere de modificaciones sustanciales para ser mejorada. Víctor Mayer. Buenas tardes, Vladimir, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Hace unos minutos, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anticipó que esta ley de amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador sufrirá modificaciones importantes para evitar una liberación excesiva de reos que no lo merezcan. El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que la ley no puede tener referencias concretas, tiene que tener un criterio general de evaluación. Por eso yo hablo de que tenemos que tener mucho cuidado. No es tan fácil una ley de amnistía, no es nada fácil. Entonces apenas está en la parte primaria de la Cámara de Diputados. Yo quedé de reunirme con Mario Delgado para hacerle ver mis comentarios antes de que nos las envíen. Y estamos a tiempo de no cometer errores y que no resulte contraproducente el propósito con los resultados concretos de la aplicación de la ley de amnistía. Vladimir, auditorio, por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, coincidió que esta ley de amnistía requiere de modificaciones sustanciales para ser mejorada. Insistió que la legislación demanda de algunos ajustes para darle claridad a ciertos apartados. Es una ley que sí requiere algunos ajustes, sobre todo en la parte de narcomenudeo. Cuando se habla del robo simple, porque hay robo simple, pero hay robo simple calificado. Me parece que hay cosas que se pueden mejorar, que se les puede dar mayor claridad. También en el caso del aborto me parece que hay que hacer algunas precisiones en los supuestos, en las hipótesis. Por eso digo que sería perfectible. Señaló que en el caso de narcomenudeo habrá supuestos que serán difíciles de acreditar. Hay criterios que si no están en las constancias va a ser muy difícil. Por ejemplo, cuando se dice que haya sido cooptado por la delincuencia organizada o presionado por la delincuencia organizada. Primero tendrías que acreditar que había delincuencia organizada y luego pues tendrían que estar estas constancias en el proceso.
Finalmente, el líder de la bancada del PRD recordó que la ley de amnistía es de un solo momento, de una sola aplicación, por lo que el Estado debe garantizar qué reformas se llevarán a cabo para darle viabilidad, entre ellas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el reporte. Cantones. Gracias, Víctor. Mire usted, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó que pueda haber un alza en las gasolinas por los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Afirmó que está garantizada la estabilidad en precios y en el abasto de combustible por las importaciones y anunció que este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la paraestatal Pemex mantendrán un encuentro para analizar la situación, toda vez que el alza en el precio del crudo beneficia a México, pero lo perjudica en la compra de gasolinas y diésel. Esto señaló el presidente de la República. Y mire, este martes entró en operación el ducto marino sur de Texas-Tuxpan. Esto lo informó la empresa Infraestructura Marina del Golfo. Detalló que tiene una capacidad de transporte de 2.600 millones de pies cúbicos de gas natural diarios y abastece de combustible a varias plantas de generación ubicadas en Altamira, Tuxpan y en la región central de México. La empresa explicó que tras haber alcanzado el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de México, este ducto submarino genera un vínculo entre el abundante abasto de gas natural de bajo costo y los mercados crecientes en México para las décadas por venir. Y ante el nuevo amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de manifestarse este miércoles en la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas Hernández, aseguró que no habrá represión, pero que tampoco aceptarán presiones de nadie. Ivonne Reyes. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes. Bueno, pues sí, dijo que ya se trabaja incluso en coordinación con las autoridades capitalinas en un protocolo de seguridad para resguardar el recinto y garantizar el desarrollo de las sesiones y la seguridad de los legisladores y los trabajadores. En conferencia de prensa, la diputada panista rechazó categóricamente que pudiera buscarse una sede alterna en caso de que la disidencia magisterial vuelva nuevamente a impedir el acceso al recinto de San Lázaro. Dijo que se tiene que agotar toda la agenda parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados y que los diputados necesariamente tienen que cumplir con su labor. Indicó que los legisladores no pueden irse del periodo de sesiones sin concluirlo hasta el 15 de diciembre. Por eso dijo que ya se sostiene el diálogo con las autoridades capitalinas y que hay disposición de poder ayudar para lograr el equilibrio, permitir la manifestación y al mismo tiempo garantizar el desarrollo del trabajo legislativo. Vamos a ver lo que al respecto comentó. No se trata, como ya lo he dicho varias veces, de pedir el uso de la fuerza pública para reprimir a nadie, pero internamente sí tenemos que generar mejores mecanismos de reacción ante estos acontecimientos. Hay un diálogo ya directo con la jefa de gobierno y con el equipo de la Cámara de Diputados y de la Ciudad de México, a fin, insisto, de poder reaccionar de mejor manera junto con el apoyo de las autoridades de la ciudad a estos acontecimientos. Vladimir, por otro lado, sobre la ley de amnistía que este fin de semana envió el presidente aquí a la Cámara de Diputados, dijo que es un tema muy interesante que merece ser discutida a fondo y buscar mejores mecanismos para poder cumplir con estos objetivos. Dijo que son nobles. Vamos a ver lo que al respecto comentó. Es una discusión muy interesante que merece la pena ser discutida a fondo. Sin duda alguna, todos ellos merecen que se les valore, ¿no? en sus casos individuales, a fin de que si han sido sujetos de una injusticia, pues se reconsidere y se revalore. Yo creo que por eso, en ese sentido, creo que es un tema noble. Sobre este tema también opinó Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados del PRD, quien dijo que el Congreso de la Unión está obligado a revisar a fondo la iniciativa de ley de amnistía presentada por el Ejecutivo Federal para que realmente ayude a resolver los problemas reales y no termine convirtiéndose en un acto propagandístico más del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Ivonne. Mire usted, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República va a proponer la desaparición de poderes en Veracruz,
y juicio político contra el inútil gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz, Cuitláhuac García, ante la crisis constitucional que se registra en esa entidad, que pone en riesgo el sistema de justicia. Los senadores de Acción Nacional afirmaron que Veracruz es un estado fallido. Déjeme decirles, sí, que efectivamente el gobernador Cuitláhuac García sirve para dos cosas: para nada y para lo que está usted pensando. Así de sencillo. Tiene destrozado el estado de Veracruz. Caray, qué lamentable que tengamos que dar este tipo de comentarios, pero no sirve para nada ese pobre hombre. Y miren, otra información: que el empresario chino-mexicano Shen Li-Ye-Gong volvió a recibir un revés judicial en su intento de recuperar la mansión de las Lomas de Chapultepec, que el gobierno federal subastó en 102 millones de pesos. El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al empresario dentro del segundo juicio de amparo que promovió el empresario contra el aseguramiento o confiscamiento de su propiedad, según detallan los estrados electrónicos. Y mire usted, en los próximos días va a iniciar la distribución nacional del libro de texto gratuito de geografía para sexto grado de primaria. Y déjeme decirle que esta es la primera ocasión que se entrega de manera gratuita un libro de texto con las siguientes características. Aquí lo tengo, se lo voy a mostrar. La pasta es dura y será reutilizable mínimo los próximos 3 años. Resalta su bondad ecológica, pues se dejará de consumir en 3 años el equivalente a 4.568 toneladas de papel, que representan la tabla de 40.000 árboles. Se van a dejar de emitir a la atmósfera 10.000 toneladas de dióxido de carbono y se van a dejar de utilizar 600.000 metros cúbicos de agua. El libro de geografía de sexto año, que es este, incluye códigos QR para ir avanzando en la transición hacia el uso de nuevas tecnologías. En todos lados aparece este QR, que en cuanto pongan su teléfono inteligente, los niños van a poder tener todos los apuntes ya en el iPad o en esta parte. Déjeme decirle que también el cuaderno de actividades de geografía de sexto grado, por todos lados están los QRs que van a estar dándole la oportunidad a los jóvenes del uso de nuevas tecnologías y con ello también ir reduciendo la brecha digital, pues como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador. Déjeme decirle que esto me parece un excelente adelanto. ¿Cuáles son las bondades de un libro de este tipo? Pues es que este tipo va a durar 5 años. O sea, se piensa que puede durar 5 años y va a ser heredado a los alumnos que van a seguir en esta parte. Y me parece que esto de ahorrar agua, de dejar de talar árboles, es algo que tenemos que agradecer. Qué bueno que en la Dirección de Libros de Texto Gratuito decidieron hacer algo así. Es Antonio Mesa, creo, es el director. A ver, corríjame si estoy bien. Sí, el reportero aquí me está diciendo que sí, efectivamente. Antonio Mesa me parece que está haciendo un buen trabajo y esto es algo que debiéramos de seguir haciendo, pero a la voz de ya. Felicidades, enhorabuena al gobierno federal por esto que están haciendo bien. Déjenme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia: 55 69 60 16 48. Y síganos en Twitter, @EfectoTV. Yo regreso al instante. Esto es Coahuila. Con nuestros programas de cirugías gratuitas, realizamos más de 350 intervenciones dentro de la estrategia Cambiando Vidas y más de 120 cirugías metabólicas a los coahuilenses que más lo necesitan. Pero lo que de verdad importa es que mis hijos se sientan bien y tengan salud. Y mi mamá también. Esto es Coahuila. Familias sanas y tranquilas. Saludable. Coahuila es. DogYou, la app que da voz a tu peludo. Puedes crear hasta 5 perfiles. Tienes apoyo médico 24/7. Puedes sacarlo a pasear y registrar su actividad. Crear tu perfil de empresa, solicitar u ofrecer servicios y calificarlos.
Dogju, la app que da voz a tu peludo. Descárgala. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Y mire usted, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su primer informe de gobierno ante diputados del Congreso local. Allí escuchó los posicionamientos de los partidos que la llevaron al cargo, pero también los de la oposición. La mandataria incluso se dio tiempo para responder algunos señalamientos y presentar sus resultados. Mi compañero Luis Méndez estuvo por ahí. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes a ti. Hoy fue el día en que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió a presentar su primer informe de gobierno ante diputados de todas las fuerzas políticas del país. Desde la mañana se conglomeraron grupos con pancartas y mantas que se apostaron en las calles aledañas al recinto de Donceles en el centro histórico de la capital del país para mostrar su apoyo a la mandataria capitalina. Ella llegó alrededor de las 9:40 de la mañana para escuchar los posicionamientos de los partidos políticos, entre ellos, pues bueno, sus aliados que la llevaron al poder, como son Morena, PT y el PES. Incluso el Verde Ecologista, que aunque no la postuló al cargo, mostró su apoyo mediante la diputada Teresa Ramos, quien dijo que daban el voto de confianza en esta primera gestión, en este primer informe de la mandataria capitalina. Sin embargo, bueno, las críticas vinieron de los partidos de oposición, específicamente del Partido Revolucionario Institucional. El diputado que dio el posicionamiento por este grupo parlamentario fue Sebastián Lerdo de Tejada, quien criticó la falta de crecimiento económico en la capital del país. Escuchemos al priista. Tuvimos el peor arranque de año desde la poscrisis de 2009. Se desaceleró la creación de empleos y se redujo en 30% el registro de nuevas empresas. La carestía, el crecimiento de la informalidad, el detrimento de la calidad de vida son palpables en la realidad de los capitalinos. Y así podríamos ir tema por tema. También quien se unió a las críticas en contra de la mandataria capitalina fue el líder de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Gaviño. Ya no es el líder actualmente, ahora es solo un perredista más en las filas de ese grupo parlamentario, quien él criticó la supuesta negativa de la jefa de gobierno de que se decretara la alerta de género, este tema que en la opinión pública ha circulado en los últimos días, y aseguró que era urgente que se activara este protocolo en favor de las mujeres. Escuchemos ahora al periodista Jorge Gaviño. Que en la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida, lo cual no es un hecho controvertido. Si bien es cierto que esta resolución pudiera impugnarse, ¿para qué seguir litigando una situación que es real? Lo importante es que asumamos la alerta de violencia de género y nos enfoquemos a resolver con urgencia el fondo de esta grave problemática. Consideramos en el PRD que debemos dar a la jefa de gobierno todo nuestro apoyo en esta tarea de dar seguridad a las mujeres. A este tema y crítica respecto a la violencia que viven las mujeres en la Ciudad de México, también se sumó el panista Christian von Roerich, quien dio el posicionamiento del Partido Acción Nacional en la capital del país. Escuchemos ahora al panista Christian von Roerich. La alerta de violencia de género en la capital, a más tardar el 23 de septiembre. En este sentido, jefa de gobierno, esperamos que se acate este ordenamiento y le reiteramos nuestra disposición
y apoyo y compromiso de trabajar juntos para erradicar de una vez por todas la violencia de género, la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Por otro lado, se está cometiendo una irresponsabilidad y una ilegalidad. Y es que mientras esta oposición daba los señalamientos a la jefa de gobierno, pues ella tomaba apuntes, pues previamente había prometido que daría respuesta si había algún tipo de señalamiento, por lo cual, bueno, pues la jefa de gobierno inició su discurso dando algunos, avances de su gobierno. Específicamente habló de que se retiraron 1,400 policías que operaban como escoltas de exfuncionarios y pues los cuales recibían su salario, pero no era porque lo pagaban quien hacía uso de esos servicios, sino era el propio gobierno quien se hacía cargo de esos gastos. También habló sobre estas líneas de cablebús en términos de movilidad, sobre que van a establecerse en la Ciudad de México, 4 líneas específicamente en las alcaldías de Gustavo Madero, Iztapalapa y posiblemente Magdalena Contreras y Tlalpan. La jefa de gobierno también aprovechó para hablar sobre su programa de medio ambiente. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad, respondió a las críticas. Primero escuchemos cómo responde respecto al crecimiento, a la supuesta alerta de género que se negaba a decretar, lo que ella desmintió. Lo que hemos dicho es que es sustantivo revisar el mecanismo. En la actualidad hay 17 estados que tienen alerta de violencia de género y no ha habido mejoría. Nosotros no simulamos y tampoco hablamos con hipocresía. Estamos convencidos que debe erradicarse la violencia de género. Cuando en su momento el feminicidio se catalogaba como suicidio, muchos se quedaron callados. Cuando en su momento se hablaba del viejerío, muchos se quedaron callados. Me da gusto que hoy haya unidad y que busquemos conjuntamente la erradicación de la violencia de género. Pero hay que hacerlo conjuntamente, sin simulaciones. Por eso le decimos a la Secretaría de Gobernación, a CONAVIM, al Instituto de las Mujeres Nacional. Pues fue así como respondió la jefa de gobierno a las críticas por la supuesta negativa, lo que desmintió, y ahí junto a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y esta entidad, la CONAVIM, que es la encargada de emitir las alertas de género, la mandataria capitalina pidió revisar la eficacia de las mismas. También aprovechó para dar respuesta a las críticas del crecimiento que le hizo el priista Sebastián Lerdo de Tejada. Escuchemos nuevamente a la jefa de gobierno. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de enero a agosto, la Ciudad de México fue la entidad con mayor crecimiento en el número de empleos formales de toda la República. Pues fue así como la jefa de gobierno rindió su primer informe. Estuvo acompañada por algunos secretarios de Estado, entre ellas la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, además del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entre otras personalidades políticas. Es el reporte que tengo, Vladimir. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes. Mañana le muestro la repartidera de sándwiches por ahí. Déjame ser, vamos a los deportes ahora con mi compañero Alfredo Domínguez Muro, vía telefónica. Alfredo, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez más les saluda Alfredo Domínguez Muro en este 17 de septiembre, en donde, bueno, hay muchas notas, si le parece, por dónde arrancamos, con la derrota de mis Jets ante el equipo de los Cafés de Cleveland, de los Browns, los Jets de Nueva York, ya con Le'Veon Bell. ¿Se acuerdan ustedes de Le'Veon Bell, este jugador que al mismo tiempo es corredor, receptor, y que pues tuvo controversia con la directiva de los
Acereros de Pittsburgh por pedir un contrato, una extensión de contrato y que le pagaran más allá de lo que le pagan a los corredores, porque además hace las funciones y las hace bien, por cierto, de receptor. Bueno, pues no llegó a ningún acuerdo, tenía un contrato asegurado de más de $14 millones y no jugó la temporada 2018, es decir, sacrificó este dinero y hoy está jugando con el equipo de los Jets, solamente que no puede ser Le'Veon Bell y los demás con el equipo de los Jets de Nueva York. Se necesita para un gran jugador, pues que haya un gran equipo, porque de otra manera, pues el jugador no puede con toda. Aunque para darle una idea, el día de ayer al finalizar la primera mitad, mis Jets de Nueva York tenían solo 43 yardas ganadas, de las cuales 53 eran de Le'Veon Bell. No, cuidado, si usted me está escuchando, diga cómo 43 y Le'Veon Bell solito tenía 53, bueno, pues por las yardas que perdió el equipo de los Jets de Nueva York. El segundo cuarto, en 3 ocasiones se la jugaron en 4ª y 2 y no pasaron los Jets. Al final ganó el equipo de los Cafés de Cleveland partido, y además lesionado el primer quarterback del equipo de los Jets. Ayer jugó el segundo, lo lesionaron y debieron jugar con el tercer quarterback. Es decir, apunte usted a mis Jets de Nueva York como uno de los equipos contendientes a ganar, sí, la primera selección colegial por ser el más malo de todos. Y ahí está Le'Veon Bell. Bueno, pues insisto, no hay un jugador que pueda hacer un equipo. Hay un equipo en donde puede jugar un gran jugador. Esto en cuanto al NFL. Por otra parte, estamos en temas de NFL. La lesión de Big Ben, de Ben Roethlisberger, a sus 37 años de edad. No es solo la lesión de Ben Roethlisberger que ya veníamos comentando, esta última lesión en el codo, en donde no hubo un golpe directo, no hubo una tacleada que lo marcara, sino fue una serie de golpes que se fueron sumando, y cuando lanzó un pase, ahí le dolió el codo. Si usted se fija en la jugada, Ben Roethlisberger traía debajo del codo, así es como una banda elástica apretada, precisamente para esto que le llaman el tenis elbow, pero él a lo mejor pensaba que era esto. A final de cuentas, será operado el quarterback titular del equipo de los Acereros de Pittsburgh, y al ser operado, bueno, se pierde toda la temporada. Si a los 37 años de edad te pasa esto, no solamente por la lesión en el codo que ahora tiene, sino por muchas que se han acumulado, pues cuidado, espero que no sea así, pero podríamos estar viendo o haber visto el último partido de Ben Roethlisberger en la NFL, ojalá no sea así. ¿Quién entra a su relevo? Bueno, pues Mason Rudolph, este quarterback seleccionado en la 3ª ronda del 2018. Ese solamente tiene un año de experiencia, pero como sustituto. Y bueno, pues no jugó mal el tiempo que jugó, lo que restó del segundo cuarto, tercero y cuarto cuartos, contra el equipo de Seattle. Lanzó para 112 yardas, 2 pases de touchdown y por ahí una intercepción, pero este hombre es el que tendrá que entrenar horas extras para asumir los controles de uno de los equipos favoritos, contendientes para llegar pues a la final de conferencia americana. Ya las apuestas en Las Vegas y en los sitios que, bueno, pues que esto manejan, lo tenían al equipo de Pittsburgh 20-1 para ganar el Super Bowl, lo bajaron a 60-1. Esas son las apuestas. Si se la quiere jugar, pues aviéntese, ¿eh? No sería una mala jugada para el que quiera asumir un riesgo, porque a final de cuentas, pues ahorita es un volado, sin duda. Lo de Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans no es tan grave, pero sí son 6 semanas. Y 6 semanas es un buen rato cuando regrese Drew Brees, a ver si regresa a lanzar y lanza igual. Vamos a ver esto. Pues así que, bueno, pues por lo pronto esos son los temas de NFL. ¿Le parece? Vamos a un giro de 180 grados. Bueno, pues el anuncio de Oscar de la Hoya el día de ayer, esto en cuanto al boxeo, un anuncio que sacó así como que lo soltó de repente, como caray, se me fue o se me chispoteó. Bueno, pues Canelo Álvarez con Gennady Golovkin, esta pelea que todos estamos esperando, la pelea 3 de la Canelo Golovkin, se daría el próximo año. Así que apunte usted por ahí del 5 de mayo. ¿Por qué le digo 5 de mayo? Bueno, pues porque el Canelo pelea antes de fin de año
y Golovkin también está por estas, esperando que no haya una derrota contundente del Canelo porque se les viene abajo la promoción. Estamos hablando de una pelea que muchos esperamos y de lo que llamaríamos dos ganadores. Sería muy interesante en mayo, y apunte usted de una vez que ya están pensando en el Madison Square Garden de Las Vegas, Nevada. Otro giro de 180 grados y nos vamos con, bueno, pues el día de mañana, hablando de Las Vegas, el día de mañana se dará el partido de la Leagues Cup, es decir, la copa de las dos ligas, la MLS y nuestra Liga MX. Este partido es entre los Tigres del Tuca Ferretti, con todo ese oficio y con todo ese colmillote y con un plantel muy visto y muy integrado, enfrentando al Cruz Azul, que está estrenando en Robert Dante Siboldi al técnico, es decir, el técnico que lleva un solo partido contra el que lleva muchos años. Y esto cuenta, ¿eh? Y en el estado anímico, bueno, pues me quedo con los Tigres, porque Cruz Azul, al final de cuentas, pues se lleva una serie de lo que hizo, lo que precipitó la caída de Caixinha y después de Ricardo Peláez, pues todavía lo está viviendo el equipo de Cruz Azul. Apenas logró un empate con el equipo de Veracruz. Este partido en Las Vegas, Nevada, bueno, pues tiene su mucho de interesante, como también lo tiene el que arranca la Champions con favorito. Pues muchos hablan del Manchester City, que ya le toca, pero bueno, el Manchester City está como esos que dicen que prometen y prometen y nada. Barcelona podría estar, estamos hablando de lo que marcan por ahí las apuestas. Ya en fútbol, para mí el Manchester City tendría, luego el Barça, Liverpool y el Real Madrid, esos son los 4 favoritos, pero en un punto de vista muy particular, yo le diría que el Real Madrid, la Champions es su torneo, y si se embala el Real Madrid es muy pronto para analizarlo. No los hemos visto todavía, no los hemos visto en acción. Viene el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, por cierto, de este miércoles, partido en donde, por cierto, no va a jugar Neymar porque está castigado, no va a jugar Mbappé porque está lesionado, dicen, o a lo mejor porque se va a hacer ahí como que no juega para que en invierno se vaya al equipo del Real Madrid, ¿por qué no? Y no va a jugar tampoco el uruguayo Cavani. Esto no quiere decir que la tiene fácil el Madrid, la tendría más o menos, yo diría que menos complicada. Y bueno, pues sí está sabroso esto de que el Manchester City es el favorito para ganar la Champions. Si tiene usted un poquito de paciencia, bueno, pues habría que meterle ahí una lanita al Manchester, al Barça, al Liverpool o al Real, que son los 4, o a un caballo negro. Claro que para que usted vea su dinero, conste, esto es para ganar la Champions, así que cada semana estará usted intrigado qué es lo que puede pasar. Esto, sin duda alguna, me extiendo un poquito mi comentario. Uno de los puntos importantes aquí, y sin duda, es, pues, ¿cómo le diría yo? Jugársela un poquito, porque muchos de nosotros pensamos, insisto, en que ya le toca al Manchester City, pero bueno, eso está en el fútbol. Entra a caliente.mx ahora. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Soy Alfredo Domínguez Buro. Hasta mañana. Hoy les presento a la nueva figura que nos va a ayudar para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Carne y hueso. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Donald Trump, Corea del Norte. Telecan, Rusia. Candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante.
trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Mire usted, el esperado balance de gestión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México llegó, entre contingencias ambientales vividas y acciones de movilidad. Falta seguridad. Y para abordar lo que expuso Claudia Sheinbaum en el Congreso, tengo en la línea al doctor Gustavo López Montiel, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Don Gustavo Montiel, ¿cómo le va? Gracias por recibirme la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Bueno, pues tenemos primer informe de Claudia Sheinbaum. ¿Su opinión al respecto? Bueno, es un informe oscuros y me parece que tiene que ver un poco con la estrategia que implementó desde inicios del sexenio. En buena medida, muchas de las acciones montadas en lo contrario de lo que había hecho la administración anterior. Entonces me parece que eso distrajo, en buena medida, en la construcción de un conjunto de estrategias mucho más estructuradas. Y creo que eso se refleja fundamentalmente en el tema de seguridad, en donde, si bien en algún momento se planteó o se anunció una estrategia que reduciría la inseguridad en la Ciudad de México, en conjunto obviamente con el trabajo de diversas dependencias, pues al final de cuentas la aceptación de la llegada de la Guardia Nacional a las diversas alcaldías pues nos dejó ver que pues, o que no había dicha estrategia o que se cedía dicha estrategia a la configuración de lo que hiciera la Guardia Nacional. Entonces me parece que eso es uno de los puntos de oscuridad más relevantes de este informe. Ahora, quisiera yo abonar algo en esta circunstancia que usted me está señalando, don Gustavo López Montiel, porque me parece que la Guardia Nacional violó la Constitución cuando empezó a revisar a todos en papeles, bienes y posesiones. Bueno, hay un tema que es en ese sentido. La Guardia Nacional en realidad es un órgano federal, aunque se llama nacional, pero pues es un órgano federal, que si bien para intervenir en temas que no son de su competencia, porque si nos ciñéramos únicamente a los aspectos que son de su competencia, sería un porcentaje reducido de la operación con respecto a seguridad o de los delitos que se cometen en el país. Pues para hacerlo necesita firmar convenios con dependencias estatales o municipales, y obviamente hay algunas funciones que ha realizado la Guardia Nacional que no podríamos ubicar dentro de sus atribuciones, y me parece que esta, en ese sentido sería una. Ahora, el tema es que pues como no ha habido a final de cuentas una oposición en forma, es decir, los gobernadores no han dicho que no,
los presidentes municipales, pocos han dicho que no, pero ninguno ha establecido pues alguna acción de inconstitucional, pues al final de cuentas pues esas funciones se han mantenido, muchas de ellas con una legalidad cuestionada. Aquí el tema es ver cómo esa estrategia, que es al final de cuentas federal, moldea una estrategia que debería ser local, porque los delitos de la Ciudad de México no son iguales a los delitos que se cometen en otras entidades del país, ni tienen su misma lógica, ni son los mismos. Entonces, creo que eso es uno de los aspectos que sería importante revisar a partir de este informe. Exactamente. Ahora, vimos a una jefa de gobierno quizá muy autosuficiente, pero que no fue cuestionada por los morenistas. Los morenitas, me parece que no permitieron muchas veces, incluso que la oposición hiciera críticas. Yo creo que ahí lo que podemos observar es una estrategia construida en torno a los espaldarados que el mismo presidente le ha dado a la jefa de gobierno. Hemos visto que por lo menos ya en 2 ocasiones, si no es que en otras más, el jefe de gobierno ha planteado un apoyo explícito a la jefa de gobierno, y esto pues obviamente incide en la conducta del resto de los grupos de Morena en la Ciudad de México. No tanto porque se alineen a ella, me parece, sino a final de cuentas porque pues es un activo todavía del presidente. Yo creo que será una de las figuras que estarán en la competencia por la sucesión presidencial, y me parece que lo que el presidente está haciendo es tratar de cuidarla para que junto con la competencia él pueda, a final de cuentas, tener varios elementos para decidir. Pero creo que es en parte una secuela de esa estrategia. Eso no quiere decir que en el futuro estos grupos sigan alineados. Yo creo que la Ciudad de México es muy, muy diversa, y así como ahora están moviendo muchos de esos grupos, pues muchos se van a mover, así como se han movido del PRI al PAN, al PRD, al Partido Verde en diversos momentos. Entonces, creo que todavía es muy joven la administración para que esos grupos se muevan, pero es muy posible que en la medida en la que se comiencen a configurar, por ejemplo, las candidaturas de la siguiente elección, o los mecanismos para decidir pues la intervención, los consejos en la siguiente elección también, pues obviamente eso va a incidir en la lealtad o no de los grupos. ¿A usted qué le parece que algunos medios de comunicación le hayan dado un 6.8 de calificación? Bueno, ahí el tema es un tanto subjetivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, dependería, me parece, un poco de cómo uno haría la pregunta de si estaría en favor o en contra de la administración de la jefa de gobierno. Por ejemplo, hay diversas formas de cuestionar esto, pero tiene que ver al final de cuentas con un tema de confianza en los gobernantes. Por ejemplo, hay algunos indicadores que comienzan a aplicarse en México hace algunos meses, pero que en otros países, por ejemplo, miden esta confianza en términos de si usted dejaría a sus hijos, por ejemplo, con un político de tal partido o no. Y esto pues obviamente aflora o saca la confianza que la gente realmente tiene sobre un gobernante, y eso pues obviamente traduce en apoyo o no con respecto a su administración. Entonces, pues estas calificaciones pueden ser subjetivas. Creo que dirían pocos en términos de el contexto en el que están hechos, ¿no? Para algunos esta administración podría tener una calificación más baja. Lo cierto es que en el contexto de las encuestas que hemos visto, la jefa de gobierno está abajo de media tabla en general. Entonces, pues esto nos diría más elementos, ¿no? Para ya en términos comparados ubicarla en un contexto de calificación. Bueno, pues ahí están las cosas. Doctor Gustavo López Montiel, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, yo le quiero agradecer muchísimo que me haya recibido esta llamada. Gracias, un saludo al auditorio. Gracias, buena tarde. Pues imagínense que anda por ahí abajo de la media. Bueno, déjenme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter @EfectoTV. Regreso al instante.
Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidato ciudadano, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Los responsables de la tierra. Mire usted, la volcadura de un autobús de pasajeros en la autopista Latinaja-Cozoleacaque, a la altura del entronque Latinaja en el municipio de Tlalixcoyán, Veracruz, dejó 3 personas muertas y 26 heridas. Esto lo informó Protección Civil Estatal. Y la dependencia señaló que la unidad turística de la empresa Autobuses Rápidos de Zacatlán, en su ruta Puebla-Villahermosa, perdió el control y salió de la carpeta asfáltica, provocando el accidente. Grave accidente. Las fuertes lluvias registradas en la región costa de Soconusco de Chiapas provocó el desbordamiento de 2 ríos, el Constancito y el Triplillo, en la ciudad de Tapachula, lo que provocó que decenas de vehículos fueran arrastrados y un número no determinado de viviendas y negocios resultaron inundados. Hasta el momento, el sistema de protección civil realiza una evaluación de daños en la zona y por fortuna no se reportan pérdidas de vidas humanas. En Coahuila, ante la presencia de lluvia en la región, la jurisdicción sanitaria número 6 ha redoblado los trabajos preventivos para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Y es que, de acuerdo con César del Bosque Garza, director de la dependencia, explicó que la ciudadanía ha mejorado su cultura en el sentido de ya no acumular agua. No obstante, las fumigaciones y colocación de ovitrampas son parte de las estrategias. Veamos. Aunque no han sido de consideración ante la presencia de lluvias en la región, la jurisdicción sanitaria número 6 ha redoblado los trabajos preventivos para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Y es que, de acuerdo con César del Bosque Garza, director de la dependencia, explicó que la ciudadanía ha mejorado su cultura en el sentido de ya no acumular agua. No obstante, las fumigaciones y colocación de ovitrampas son parte de las estrategias. Recordó que tras el brote del año pasado en la vecina ciudad de Gómez Palacio, las acciones han sido más fuertes con la entrega de abate y labores de descacharrización en los puntos considerados como críticos en la periferia. Explicó que en caso de que se llegue a detectar algún caso positivo, de manera inmediata se realiza un cerco sanitario en el domicilio y lugar de trabajo o estudio del paciente en cuestión. Se otorga el medicamento adecuado dependiendo la edad y el peso para posteriormente fumigar y llevar un control. Para Efecto TV, reportó desde Torreón, Coahuila, Mariana Mejía. Mariana, en el estado de Guerrero, un grupo de hombres armados rociaron de gasolina e incendiaron un camión de la ruta Hospital Vacacional en la calle Vasco Núñez de Balboa del fraccionamiento Hornos, a un costado de la vía rápida de la ciudad.
Las llamas provocaron una densa columna de humo que se podía ver desde diferentes puntos del puerto de Acapulco. Acudieron del personal de bomberos, sofocaron las llamas del incendio y gran parte del vehículo ya había sido consumido, por lo que se declaró como pérdida total. La pregunta es, ¿las cámaras de videovigilancia captaron algo? Bueno, pues habría que ver por ahí cómo puede iniciar una investigación para dar con los culpables. Y un grupo de 60 personas aproximadamente se manifestaron en la entrada principal del Congreso de Hidalgo para exigir la renuncia de Raúl Camacho Baños, debido a que les ha prohibido colocar sus puestos de venta en la colonia 11 de julio. Los tianguistas acusan la falta de disposición de las autoridades para resolver el conflicto. Sobre el liderazgo, un grupo de 4 mujeres se manifestaron dentro del Congreso y fueron atendidas por la diputada Roxana Montealegre. Y en el Estado de México, la iniciativa del gobierno federal de equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada y que implica la prisión preventiva sin derecho a fianza es terrorismo fiscal que no hay en ningún otro lado, ni en ningún otro país. Así lo indicó Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Veamos. La iniciativa del gobierno federal de equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada y que implica la prisión preventiva sin derecho a fianza es terrorismo fiscal, que no hay en ningún otro lado ni en ningún otro país. Así lo indicó Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. En entrevista, el también alcalde del municipio de Huixquilucan enfatizó que si bien el Partido Acción Nacional está a favor de que el gobierno federal vaya por las empresas fantasmas, las medidas que plantean implementar son excesivas. Indicó que cuando a la delincuencia organizada el presidente de México le dice fuchi y guácala, a los empresarios le dice vamos a meterlos a la cárcel como delincuentes. Asimismo, puntualizó que esta iniciativa es consecuencia del débil proyecto del presupuesto federal 2020, el cual tiene como meta que la economía crezca 2%, e indicó que el gobierno federal hace esto porque necesitan ingresos y saben que no van a llegar a la meta. Sin embargo, lo que tienen que hacer es activar ya la economía. Finalmente, Enrique Vargas del Villar reiteró que lo proyectado en el presupuesto será inalcanzable, ya que los ingresos los están basando en el ISR, en el IVA y en Pemex. Para Efecto TV, Gisela González. Gracias, Gisela. Y mire, esta mañana se registró una fuga de gas LP por una toma clandestina en el municipio de Cuautlancingo, en Puebla. El fuego fue controlado desde ayer por elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil del Estado. Según reportes, permanecerá por lo menos 24 horas más. Se espera que para mañana, a partir del mediodía, se controle en su totalidad la flama y se acabe el gas LP, ya que personal de Pemex está esperando a que se vacíe la tubería dañada para proceder a su sellado definitivo. Y esta mañana fueron atacadas 3 personas afuera del Hospital Comunitario de Temixco, en la calle Independencia, Colonia Rubén Jaramillo, en Temixco de allá de Morelos. Una de las víctimas recibió un disparo en el glúteo, mientras que las otras 2 presentaron heridas en un pie y la pierna. El agresor viajaba en un vehículo marca Nissan color gris, quien agredió a las personas y se dio a la fuga sin que los guardias lograran detenerlo. Al lugar acudieron elementos de la Policía del Mando, sin embargo, hasta el momento no se tiene más información sobre los hechos. Y mire usted, creado por decreto del Congreso de Quintana Roo en 2011, segregando su territorio del municipio de Otón Blanco, Bacalar está detonando turísticamente, por lo que es importante hacer sinergia entre los 3 niveles de gobierno para aprovechar aún más su potencial con mayor inversión en infraestructura y en imagen. Esto lo manifestó Alexander Cetina Aguiluz, presidente municipal de Bacalar. El edil, quien por cierto hoy rinde su primer informe de gobierno, agradeció el apoyo del gobernador Carlos Joaquín para consolidar turísticamente este paradisíaco lugar. Ningún lugar en el mundo tiene los colores que tiene la laguna de Bacalar. Veamos.
Gracias al programa que trae de los 300 pueblos, se han estado atendiendo varias comunidades con infraestructura, con baquetas, con pavimentos. La propia ciudad, teníamos una franja después del libramiento que estaba en abandono y hemos avanzado el 90% en pavimentación. Acabamos de terminar una parte de lo que es el drenaje en la costera de Bacalar, que es una zona emblemática cuyas viviendas se encuentran al nivel del agua y es importante meterle drenaje. En imagen de la ciudad también estamos trabajando fuertemente y en la promoción. Desde luego que sí, agradecemos el proyecto que se ha estado manejando en función del gobierno del estado de nuestro municipio. Bacalar es hermoso por donde se le quiera ver. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48. Yo regreso al instante. Esto es Coahuila. Inauguramos el Centro de Convenciones Torreón, un espacio moderno con la capacidad para hospedar simultáneamente eventos sociales, corporativos, educativos y mucho más. Aumenta la competitividad de la laguna y de todo el estado. Turismo de negocios de alto nivel, un lugar que se adapta y seguirá creciendo. Con el Centro de Convenciones Torreón, competitivo, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Matusalén Melo Cadena desapareció en el municipio de Torreón, Coahuila, el 21 de octubre de 2009. José Antonio Robledo Fernández desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila, el 25 de enero de 2009. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo, los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Los responsables de la tierra. Mire usted, ante la negativa de las autoridades para elevar la alerta de género en la capital del país, la sociedad se pregunta sobre el impacto que puede tener postergar esta acción para la vida y tranquilidad de quienes habitan en la Ciudad de México. Por ello buscamos a Selene González Luján, coordinadora de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, una de las organizaciones peticionarias de la alerta de género en la Ciudad de México. Le agradezco mucho que me haya recibido la llamada. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Platíqueme un poquito acerca de esta petición que ustedes también han apoyado y me parece que hay una negativa por ahí por parte del gobierno de la Ciudad de México. Sí, mira, pues nosotros solicitamos la alerta hace 2 años, el 7 de septiembre de 2017,
y se tomó la resolución el 7 de junio de no declararla. Ante esto presentamos un amparo el 28 de junio, el cual el pasado viernes 13 se otorgó a nuestro favor, dictaminando que la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, debe decretar la alerta en la Ciudad de México. Doña Olga Sánchez Cordero, ¿les hizo caso? Pues mira, ella, digamos, es la CONAVIM la que dice que no hubo elementos para decretar la alerta, ¿no? Entonces, digamos, nosotros tuvimos que recurrir al amparo. Ahora ellos cuentan con 10 días naturales para declararla, pero digamos, ya hay un respaldo, ¿no?, de un juzgado administrativo que así lo dictamina. Exactamente. Ahora, por su parte, la gobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que hay que redefinir esta alerta de género. ¿Saben ustedes en qué sentido pretende redefinir? Sí, mira, nosotros lo hemos dicho, ¿no? El mecanismo de alerta es perfectible, claro que se puede robustecer, e incluso las organizaciones hemos hecho propuestas de reformas a la ley de acceso para que quede un mecanismo más robustecido. Sin embargo, pues ahora la realidad es que la alerta se tiene que declarar en la Ciudad de México. Que si esto sirve, ¿no?, como parteaguas o como buena práctica para que las otras alertas declaradas o las que están por declararse funcionen de manera efectiva, pues es algo que tendrá que ir en paralelo. Pero la realidad, tal cual como lo dictamina la sentencia, es que la alerta se debe declarar en la Ciudad de México. Así de sencillo, se debe declarar. Se debe declarar. Hasta en tanto haya una redefinición. Claro, podría ir en paralelo, tiene que robustecerse, y la Ciudad de México, sin querer sonar centralista, pues es un ejemplo, ¿no?, para las demás entidades. Entonces, esta es una oportunidad también de que dé un ejemplo de que se implementa bien el mecanismo y que funcione como una buena práctica para las otras entidades. Y bueno, ustedes han lamentado la postura de la jefa de gobierno por no declarar esta alerta de género, pero habrá que decir que han crecido mucho los feminicidios en esta zona, ¿no? Sí, claro, la Ciudad de México no es esta ciudad burbuja, ¿no?, fuera del contexto nacional. Incluso se ha intentado pintar de rosa, sin embargo lo hemos visto, la situación que enfrentamos las mujeres en la Ciudad de México no es mejor que en el resto del país. Entonces, pues justamente asumiendo esta situación, la jefa de gobierno debe de aceptar la declaratoria, porque a ella en esta ocasión no le toca decidir, sino es a CONAVIM. Debe de aceptar la declaratoria y implementarla en compañía de las organizaciones y sobre todo de las propias víctimas de una manera efectiva. ¿Ustedes tienen alguna de las razones de Claudia Sheinbaum para no decretar esta alerta? Mira, yo creo que esto se debe a un mal entendimiento del mecanismo, ¿no? Incluso la propia sentencia lo menciona. El mecanismo debe de dejarse ver como una señalización a los gobiernos, ¿no?, como si fuera una etiqueta negativa. Entonces debe de verse más bien como una hoja de ruta o una oportunidad de hacer medidas integrales con mecanismos de evaluación y de implementación y de seguimiento en compañía de las organizaciones y las víctimas para enfrentar algo que está sucediendo en la entidad y que es innegable y que las organizaciones lo hemos denunciado y que incluso la sentencia reconoce, pero sobre todo las propias víctimas, que es la existencia de violencia feminicida en la Ciudad de México. Ahora, esto también debiera servirle a la propia jefa de gobierno, pues primero para entender la obligatoriedad de declarar una alerta por lo que está ocurriendo en la ciudad, pero también debiera solidarizarse con su género, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que ella debería de solidarizarse con su género y de asumir, ¿no?, lo que está sucediendo. Ella tiene la oportunidad de estar al mando de una ciudad, pues qué más que generar las herramientas y las medidas que sean necesarias para que la ciudadanía de esa ciudad por lo menos pueda tener una vida segura, una vida plena, para que nosotros podamos salir de casa sin miedo a que no podamos regresar a ella. Así es. Y hay que decir que entre Jalisco y la Ciudad de México tiene más llamadas de auxilio por mujeres que sufren violencia. Luego entonces, si ya hay un llamado para que declare la alerta de género, yo no veo por qué tenga que resistirse. Primero, porque también es mujer, y segundo,
porque lo primero que se tiene que reconocer cuando se es gobierno es que algo está mal para poder recomponer. Claro, y ella llega también, digamos, la alerta se dio en una coyuntura política, ¿no? Entonces, la alerta se había solicitado en la administración pasada, entonces desde el principio ya pudo haber dicho, pues la declaro por lo que sucedió desde las administraciones pasadas, lo asumo, lo corrijo, y las organizaciones lo hemos dicho, no queremos alertas eternas. La alerta es un mecanismo de emergencia, entonces debe de ser en un tiempo determinado. Si se aplica como debería, se levanta y ya. Así es. Y hay que acatar la ley para también generar un plan estratégico, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, como te comentaba, en este momento le toca a la jefa de gobierno no interceder, no interferir en la declaratoria, porque es a CONAVIM la que le toca declararla y a ella le tocará aceptarla. Lo que tiene ella que hacer es aceptarla, asumirlo e implementarlo adecuadamente para que se evalúe en conjunto con las organizaciones y las víctimas y se levante cuando se hayan hecho las medidas necesarias para enfrentar la violencia feminicida en la Ciudad de México. Ahora, la ciudad es demasiado grande, es macro, vaya. Quizá habría que perfeccionar el mecanismo para que la alerta se dé por territorios determinados. No sé si sea por alcaldía, sea por colonia, etcétera, ¿no? Mira, yo creo que tenemos que hablar de una alerta en el estado, ¿no? O sea, es decir, en este caso en la Ciudad de México. Pero esto no quiere decir que no permita puntualizar o contextualizar en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Tlalpan se da mucho la cuestión de los hoteles e incluso el informe del grupo de trabajo ya había denunciado que los hoteles tenían que tener más control porque es en muchas ocasiones donde se desarrollan los feminicidios o otro tipo de agresiones contra las mujeres. Entonces, sería una contextualización que tiene que llevarse en esa zona, ¿no? Es decir, ponerle mayor ojo, mayor foco, pero eso no, digamos, no lo exime que haya una alerta declarada, digamos, en toda la Ciudad de México. Claro. Ahora, en cuanto a la prevención, ¿qué se está haciendo? Sí, mira, nosotros lo hemos dicho, no debe de haber capacitaciones, debe de haber atención y trabajo con los hombres, claro que sí, pero incluso trabajar con las instituciones de procuración e impartición de justicia es también un ejercicio de prevención. Porque lo que pasa ahora es que la mayoría de los casos quedan en impunidad y entonces claro que se está mandando un mensaje a la sociedad, ¿no? En donde dicen, aquí se puede violar a las mujeres, aquí se puede asesinar a las mujeres, aquí se puede agredir a las mujeres y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si las instituciones de procuración e impartición de justicia hicieran lo que tuvieran que hacer teniendo perspectiva de género, sentencias con perspectiva de género, claro que también sería un mensaje a la sociedad de cero tolerancia de la violencia contra las mujeres. Ahora, en materia educativa, también me parece que tendríamos que ver en los libros de texto, insertar algunas cuestiones de esta alerta también, ¿no? Sí, claro que sí, y eso permitiría la alerta, ¿no? Evaluar desde el sistema educativo, desde los niños, qué medidas se puede argumentar, evaluar incluso los libros de texto, si están reproduciendo estereotipos de género, ¿no? Qué personajes de la historia femeninos están posicionándose ahí, o más bien hay una negación a los personajes femeninos. Estas son cuestiones que tienen que estudiarse con detenimiento y ver la implementación y la manera en la que se van a implementar, y eso estaría permitido en el mecanismo de alerta. Bueno, pues ahí está el debate. Doña Selene González, coordinadora de incidencia del Centro de Derechos Humanos. Yo le quiero agradecer mucho que me haya recibido esta llamada y bueno, pues hay que seguir debatiendo esto porque son asuntos torales no tan solo para la ciudad, sino para el bienestar de la sociedad que vive aquí. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, seguimos en contacto. Gracias, igualmente, que tenga buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Y miren, otra información, sin informar modelos ni marcas, el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral informó que no encontró 320 vehículos en la base de datos del inventario operativo o funcional de los vehículos patrimoniales
del máximo órgano electoral del país. Además, otros 44 automóviles identificados físicamente no se encontraron registrados en el sistema de administración del instituto. Esto lo reportó el OI como el resultado de la auditoría financiera aplicada al parque vehicular, propiedad del INE. Y de acuerdo con el informe previo de gestión del primer semestre de 2019 del OIC, también se identificaron 208 resguardos vehiculares que no están a nombre de los titulares de unidades responsables donde están asignados los vehículos. Bueno, pues tienen un problema administrativo brutal, van a tener que recomponer. Y mire usted, la entrega de migrantes, principalmente centroamericanos, de Estados Unidos a México, se disparó en poco más de 100%. La Embajada de México en Estados Unidos reportó que a finales de julio pasado, 11.804 migrantes fueron retornados a territorio mexicano para esperar su fecha de audiencia, con la que buscan asilo en el vecino país del norte. Esa cifra sobrepasa los recibidos en mayo, que fueron 5.161, y los de junio, 5.883. Y estos retornos se dan en el marco de la implementación del protocolo de protección a migrante que se comenzaron a aplicar el 29 de enero pasado como parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos y como parte también de los acuerdos del secretario de Relaciones Exteriores que tuvo en Washington. ¿Para qué nos hacemos? México se va a convertir en el santuario de los rechazados. Así de sencillo. Déjame hacer otra breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter, @Efecto TV. Regreso al instante. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Cuidemos juntos de Coahuila y del medio ambiente. Las bolsas de plástico de un solo uso y el sobreempacado de alimentos son un gran problema. Sé práctico, disminuye su uso y sustitúyelos. Para tus compras, usa bolsas reutilizables. Empaca tus frutas y verduras en costalitos de malla. Son cambios fáciles que podemos hacer por el bien del planeta. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es. Una mejor policía es responsabilidad de todos. Únete a la nueva policía de Toluca. Te necesitamos. Tú puedes ser de los que hacen un cambio. Visita www.academiatoluca.gov.mx o comunícate al 722-773-5107. 14,000 pesos mensuales. Toluca Capital. Los responsables se requiere que la tierra. Voy ahora con mi compañero Juan Manuel Padilla, que se encuentra recorriendo la Ciudad de México. ¿Dónde estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Vladimir, amigos del auditorio? Nos ubicamos en la zona sur de la ciudad. Estas imágenes corresponden al anillo periférico a la altura de Altavista, y es que se nos había informado que teníamos un bloqueo en carriles laterales. Afortunadamente esto no es así. Ya recorrimos toda esta zona. La circulación, como se puede apreciar, es circulación constante para quienes vienen de la zona de San Jerónimo y pretenden desplazarse hacia la avenida Barranca del Muerto. Lo mismo se puede apreciar en carriles laterales. Así que buenas noticias para nuestros amigos del auditorio.
en estos momentos van a utilizar el anillo periférico en esta zona sur de la ciudad. Podemos constatar que la circulación es bastante aceptable. Lo mismo para quienes van a utilizar la avenida Camino Desierto de los Leones, una buena alternativa para quienes se dirigen hacia la zona poniente de la ciudad. Así las cosas, Vladimir, amigos de auditorio, estamos esperando lluvia en lo que es la tarde-noche, así que no hay que dejar el paraguas, no hay que dejar la gabardina, porque seguramente la vamos a necesitar. El reporte que tenemos, Vladimir. Gracias, Juan Manuel Padilla. Y mire usted, el líder del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, aseguró que el gran pendiente de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México es la inseguridad y por ello pidió que atienda este problema que aqueja a la ciudadanía. Además aseguró que Sheinbaum rechazó apoyar el decreto de la alerta de violencia de género porque prefiere cuidar su ego y su imagen política. Veamos. Yo creo que el gran reto de la jefa de gobierno, si quiere pasar verdaderamente a la historia, es resolver el tema de inseguridad, que insisto, toda la incidencia delictiva, carpetas de investigación, delitos de foro común, de alto impacto, todos se han disparado, todos, y arreglar también el tema del transporte público. Si la doctora Claudia verdaderamente quiere quedar en la historia y en los corazones de quienes habitamos en esta ciudad, creo que por ahí debe. Pues muy triste que teniendo una jefa de gobierno que se pronunció feminista y promotora de estas causas en su propia campaña, hoy ante la declaratoria de un juez en donde se obliga a la CONAVIM a emitir esta alerta de género, que hoy es más urgente y necesaria que nunca, la respuesta oficial del gobierno de la ciudad sea el que no es necesaria. Se le exhorta es justamente a que primero pongan el ejemplo, se acate la instrucción de un juez, se emita la alerta de género y a que se le dé seguimiento a estos temas, porque la situación que viven las mujeres en esta ciudad es ya insoportable. Claro que la rechazó y más bien no la quiere emitir por un cuidado de su ego o de su imagen política, y aquí como jefa de gobierno, lejos de pensar en eso, más bien tiene que pensar en cómo le va a ofrecer seguridad a las mujeres de esta ciudad. Y mire, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, reconoció que hay insatisfacción con el trabajo que ha hecho la actual administración durante 9 meses para reducir la incidencia delictiva en la ciudad. No obstante, dijo que se han dado pasos importantes en rubros donde había rezagos, entre ellos el aumento de elementos de la policía y la capacidad de patrullaje, así como en el trabajo de capacitación. Esto señaló Jesús Horta, secretario de Seguridad. Y vecinos del corredor Roma Condesa organizan un concierto en memoria de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, durante el cual también guardarán un minuto de silencio. Estimaron que alrededor del 25% de las víctimas del 19 de septiembre eran residentes de la zona Roma Condesa. El concierto se realizará este jueves 19 de septiembre en el Foro Lindbergh del Parque México. Participarán el flautista Horacio Franco y los ensambles barrocos Capela Barroca y Antigua Metrópoli, de los cuales algunos integrantes son vecinos de la zona. Un tráiler con doble remolque, semirremolque, que volcó sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio en el municipio de Naucalpan. Y a su vez dejó regada la carga de cartones de cerveza sobre el arroyo vehicular. Bueno, pues no hubo lesionados, afortunadamente. Y los hechos ocurrieron cuando el operador de la unidad perdió el control sobre el acotamiento que se ubica a la altura de la colonia Los Cuartos en dirección a la autopista Chamapa-Lechería. La carga fue calculada en aproximadamente 18 toneladas. En tanto, el operador de la unidad resultó ileso. Al lugar arribaron elementos de tránsito de Naucalpan para realizar cortes a la vialidad y llevar a cabo las maniobras para el retiro del doble semirremolque. Una fuerte fuga de agua potable durante la madrugada ha provocado el desperdicio de cientos de litros en la alcaldía de Álvaro Obregón, luego de que se botara el pavimento y el líquido saliera a borbotones como si fuese un manantial. Bomberos de la estación Álvaro Obregón llegaron a la avenida Camino Real a Toluca, justo enfrente de la unidad Santa Fe del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero nada pudieron hacer para cerrar la llave de paso a las válvulas, por lo que el brutal desperdicio se prolongó por horas sin que arribara personal del sistema de aguas de la Ciudad de México ni de la alcaldía. Allá con esta señora que, bueno, no da una. 3 presuntos secuestradores fueron capturados por policías preventivos la madrugada de ayer en calles de la colonia Santa María hasta Huacán, en Iztapalapa, luego de una persecución en una camioneta en la que llevaban cautivos a un matrimonio y a sus 2 hijos.
Conforme a reportes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana con 15 horas, cuando los operadores del Centro de Comando y Control Oriente informaron a los policías que en la esquina de Calzada Ermita Iztapalapa y la calle Pozos ubicaron en circulación a una camioneta color blanco, la cual fue robada en la colonia Paraje Zacatepeque. Qué bueno que los agarraron. El diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Triana Tena, anunció que para dotar de certeza jurídica, bajo una regulación que no deje lugar a vacíos e interpretaciones obscuras en la designación de cargos en la administración pública local, propondrá una iniciativa para fijar parámetros claros y armónicos al legislativo en aras de garantizar la equidad y transparencia en estos procesos. Recordó que la Constitución local dota de facultades al Congreso de la Ciudad de México para aprobar el nombramiento de funcionarios públicos que tienen que ver con organismos autónomos tales como titulares, secretarios técnicos, magistrados y consejeros, entre otros. Le agradezco muchísimo el favor de su atención aquí en este espacio noticiero de Efecto Televisión. Mire, y déjeme decirle que, bueno, pues en los próximos días va a iniciar la distribución nacional de los libros de texto gratuito, principalmente el de geografía. Bueno, pues ya se lo mostré, cuáles son las bondades que tiene. Gracias. En redes sociales también déjeme decirle que comenzó a circular un video en el que se muestra cómo repartieron los lonches afuera del Congreso de la ciudad capitalina, antes del primer informe de la jefa de gobierno. Y me río porque, pues no que eran distintos, siguen siendo los mismos baquetones de siempre. Vea usted esto, para que vea y se ría también. Bueno, pues antes eran tortas y frutsis. Ahora les dieron sándwich y les dieron una cajita de jugo, no sé de qué. Pero bueno, estas son las prácticas que siempre criticaron los que ahora gobiernan la Ciudad de México. Están haciendo exactamente lo mismo que los demás. Entonces, ¿cuál es el cambio? Porque hasta ahora, señora Claudia Sheinbaum, lo mismo de siempre que tanto criticaban. Bueno, pues ahí están las evidencias. ¿O será que no se pueden desprender de este tipo de artilugios para llevar a la gente y mantenerlas por ahí? Caray, si necesita aplausos, pues gáneselos. ¿Para qué lleva gente acarreada a que la aplaudan, a que la vitoreen? Si necesita aplausos, gáneselos. Haga un buen gobierno, eso es lo que necesitamos, quienes habitamos la gran Ciudad de México. Le agradezco mucho el favor de su atención en este espacio informativo de Efecto Televisión. Yo soy Vladimir Galeana. Los invito a quedarse con mi compañero René Palacios y los espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Ya están ustedes informados. Buena tarde. Buen provecho. Los responsables ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo están? Yo soy Demat. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante.
con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Donald Trump, Corea del Norte. Telecan, Rusia. Candidatos ciudadanos. Migración internacional. El muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global. Con René Palacios. Por Efecto TV. Donald Trump, Corea del Norte. Telecan, Rusia. Candidatos ciudadanos. Migración internacional. El muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global. Con René Palacios. Por Efecto TV. Los responsables de la Tierra